Los últimos días, historia, juicio y manipulación. Bueno, arranquemos de una vez con esto. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desmenuzar un tema fascinante, de esos que caminan sobre la cuerda floja entre los textos muy antiguos y cómo los interpretamos hoy en día. Básicamente vamos a hacer un viaje al pasado para revisar el contexto histórico de esas famosas profecías del Nuevo Testamento. Y de paso, explorar cómo ciertas narrativas se han ido moldeando o hasta manipulando a lo largo de los siglos. Es un recorrido que la verdad promete cambiar bastante la forma en que vemos muchos mensajes actuales. Para arrancar, pensemos en esta frase. En los últimos días, la maldad aumentará. Seguramente todos la hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? Es que se repite como pólvora en redes sociales, en las noticias y, por supuesto, en contextos religiosos. Y lo curioso aquí es que siempre, casi sin excepción, se cita como si fuera una radiografía exacta del siglo XXI. Se usa para convencernos de que este mundo en el que vivimos está entrando ya en su recta final y catastrófica. Pero aquí es donde la cosa se pone súper interesante y nos lleva a la gran pregunta de este análisis. ¿A qué últimos días se referían realmente los autores de estos textos? Porque el punto de partida que nos plantea la fuente es clarísimo. Leer un documento que tiene miles de años de antigüedad, ignorando por completo su contexto histórico específico, es literalmente el primer paso para entenderlo todo al revés. A ver, para entender esto mejor, vayamos directo a la evidencia textual. Fíjense en lo que escribió Pablo en su segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y justo después, el texto se pone a describir una sociedad súper egoísta, corrupta, violenta, sin ningún tipo de control. Si leemos solo esa parte hoy, es facilísimo pensar, ¡wow!, está hablando de nosotros, de nuestro mundo moderno. Pero, y esto es un pero gigante, hay un detalle gramatical que a menudo se nos escapa y que cambia todo el panorama. La instrucción directa que viene con esa descripción es a estos evita, y está en tiempo presente, o sea, exige una acción inmediata. Sería totalmente lógico decirle a alguien en el siglo I que evite a una sociedad que supuestamente no va a existir hasta dentro de 2000 años. El texto da por sentado que esta degradación social ya estaba pasando en la cara de los primeros lectores. Y la historia no termina ahí. Escuchen estas otras palabras famosísimas atribuidas a Jesús en el Evangelio de Mateo. Y oiréis de guerras, pestes, hambres y terremotos. Igual que en el caso anterior, estas descripciones de caos total casi siempre se proyectan hacia el futuro. Cada vez que hay una guerra grande o un desastre natural hoy en día, es clásico escuchar estas frases citadas como si fueran titulares de última hora. Sin embargo, el orador no dejó la puerta abierta a un futuro infinito. Las fuentes destacan un límite de tiempo súper estricto. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, el mensaje iba dirigido de forma explícita a la gente que estaba ahí parada, escuchando en el siglo I. No hablaban de una generación futura, y muchísimo menos de una civilización a milenios de distancia. Lo cual nos deja frente a un dilema lógico buenísimo. Si el texto decía que todo eso iba a pasar en esa misma generación, solo tenemos dos caminos. Opción A, el orador original se equivocó rotundamente y nada de eso pasó. O bien, opción B, es la interpretación moderna, esa que empuja todo hacia nuestro futuro, la que está totalmente equivocada. Para resolver este enigma, necesitamos dejar de lado la interpretación religiosa por un momento y sumergirnos de lleno en la historia dura y pura. Sección 1. Testigos de la historia. La realidad del siglo I. Para comprobar qué pasó realmente, revisemos los registros de Flavio Josefo. Este tipo fue un historiador y testigo ocular de los conflictos en Jerusalén durante esa época tan turbulenta. Y la verdad, lo que describe pone los pelos de punta. Relata cómo falsos profetas estafaban a la gente prometiendo milagros. Describe facciones internas dentro de la ciudad, básicamente masacrándose entre sí. Documenta niveles de hambre extrema y una sociedad colapsando por completo. Jerusalén no solo peleaba contra las legiones de Roma afuera, se estaba pudriendo desde adentro. Y si cruzamos esa información con historiadores romanos como Tácito, la evidencia es todavía más contundente. Tácito documenta un inmenso imperio romano atravesando una crisis tremenda. Además, y esto es clave, los registros de la época confirman terremotos masivos y reales que destrozaron ciudades enteras durante ese mismo siglo I. Todo esto es historia confirmada. O sea, no hace falta empujar guerras o sismos al futuro. Todo el caos de los textos ya estaba ocurriendo en el mundo de los autores originales. Pasemos a la sección 2, decodificando el lenguaje simbólico, sol, luna y estrellas. Claro, es necesario hablar de las imágenes apocalípticas más exageradas porque suelen generar mucha confusión.
Existe un contraste brutal aquí. Por un lado está la lectura literal moderna, esa que nos hace esperar eventos astronómicos imposibles, como que literalmente las estrellas se despeguen del cielo y caigan a la Tierra. Pero por otro lado está el significado profético original. En la literatura antigua del Medio Oriente, hablar de cosas cósmicas era una metáfora política de lo más normal. Era el lenguaje que usaban para describir de una forma muy dramática la caída de un imperio o el colapso de un poder religioso. Y para que vean que esto no es un invento, la fuente nos da ejemplos históricos concretos. Por ejemplo, el profeta Isaías, mucho tiempo antes, usó exactamente este mismo lenguaje de estrellas cayendo y soles apagándose para hablar de cómo fue derrotada la nación de Babilonia. Ezequiel hizo exactamente lo mismo para describir un ataque militar sobre Egipto. En la mente de aquella época, este lenguaje nunca se trató de la destrucción del universo físico, era simplemente la forma poética de decir que un reino humano acababa de ser destruido. Sección 3. El colapso del año 70 después de Cristo, cuando la profecía se encontró con la historia. Bueno, si seguimos la línea del tiempo histórica, es como armar un rompecabezas perfecto. En la década de los 30 se lanzan estas profecías directamente a la generación de ese momento. Luego, en los 50 y 60 aparecen todos esos registros de hambrunas terribles, terremotos gigantes y caos social de los que hablamos. Y finalmente, el clímax absoluto en el año 70. El Imperio Romano asedia Jerusalén y destruye el famoso templo por completo. Toda la secuencia que se había anunciado se cumplió con una precisión asombrosa en ese preciso instante. Por lo tanto, la conclusión que sacamos al ver todo este panorama es súper liberadora. No fue el fin del mundo, fue el fin de un orden. La destrucción del templo y el colapso definitivo de todo ese sistema religioso y político básicamente cumplieron al 100% con las descripciones antiguas. Fue el fin de una era para esa civilización, no el apocalipsis de película de Hollywood que muchos siguen esperando hoy. Y esto nos lleva a la sección 4. El impacto de la narrativa. ¿Por qué persiste el mito? A ver, si la evidencia del siglo I es tan, pero tan clara, ¿por qué seguimos ignorándola? La fuente argumenta que esto es resultado de algo llamado la mecánica del miedo institucional. Pensemos en cómo funciona. Primero, si prometes un fin del mundo que siempre está pateándose hacia el futuro, pues es imposible de comprobar o desmentir. Segundo, eso mantiene a la gente en un estado de alerta y expectativa permanente. Tercero, vivir en alerta genera miedo psicológico y dependencia total hacia la institución que supuestamente tiene las respuestas. Al final del día, predicar un apocalipsis inminente que nunca llega resulta ser una estrategia perfecta de supervivencia institucional. Así que, para ir cerrando las ideas de este análisis, nos quedamos con esto. El contexto histórico desarma por completo la narrativa de miedo heredada. O sea, el simple hecho de agarrar un texto antiguo y cruzarlo pacientemente con los libros de historia cambia absolutamente todo. Nos devuelve el significado original de las palabras y de paso le quita todo el poder a ese miedo futuro que tantas veces paraliza o manipula a las personas hoy en día. Y bueno, para concluir nuestro recorrido de hoy, nos queda flotando una pregunta que es bastante provocadora. ¿Se leerá el texto con su contexto histórico o se mantendrá la interpretación heredada? Es un verdadero desafío intelectual que nos invita a evaluar con ojo muy crítico cómo estamos consumiendo los mensajes del pasado y cómo, en muchas ocasiones, esos mensajes se moldean a conveniencia en el presente. La verdad ha sido un vistazo fascinante al poder gigantesco que tiene el contexto. Ojalá este análisis les haya aportado una perspectiva interesante. Nos vemos en la próxima investigación.